El objetivo de lo que articulan esta campaña mediática por el tema de USAID no son Uchi Lora o Bolívar Díaz, Marino Zapete, Altagracia Salazar, Edith Feble, no, María Cela Álvarez. Ese no es el objetivo de ellos. Perdonen que yo... ¿Que no es el objetivo? No, no. A ver, ¿cuál es? El objetivo de ellos es participación ciudadana. Todos los donantes de participación ciudadana, y faltan algunos más, todos ellos no te donan el dinero, Fausto, y te lo entregan y dan media vuelta y se van. Por el contrario, exigen que haya total transparencia en el uso de esos recursos. Definitivamente que USAID contrató con este gobierno de Abinader y con el gobierno anterior de Danilo Medina y con todos los anteriores, y ahora le están diciendo que ustedes negociaron con una asociación de criminales. Francisco Álvarez Valdés es el coordinador de la Comisión Política de Análisis Político de Participación Ciudadana. Francisco Álvarez Valdés, Pancho, es un reconocido abogado que ha participado en destacados procesos judiciales de lucha contra corrupción en el sector privado y también en el sector público, porque Francisco Álvarez Valdés también ha perseguido la elusión y la evasión en República Dominicana. Lo tenemos con nosotros. Se ha mencionado mucho Participación Ciudadana en estos días, y Participación Ciudadana emitió una declaración diciendo que entre el año 2015 y el 2022 hubo un acuerdo que tuvo con USAID de Estados Unidos. Hay un intento, digamos, de denigrar a Participación Ciudadana por haber hecho un acuerdo con USAID. A mí me gustaría tener de viva voz tu interpretación. ¿Cómo se firmó ese acuerdo? ¿Cuáles fueron los elementos que incluyeron? Y si hubo una auditoría final en el año 2022 de ese acuerdo de Participación Ciudadana con USAID. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Fausto. Vamos a continuar escarbando, ¿no? Porque siempre es bueno sí, que todo salga a flote. Que todo, ¿no?, salga a flote, de acuerdo. Y sí, yo creo que cuando se habla de USAID, primero hay que poner en contexto a los amigos y amigas que nos escuchan, ¿no? USAID es una agencia independiente creada por el Congreso de los Estados Unidos en la época de Kennedy. Se llamó primero Alianza para el Progreso. Sí, pero fíjate, en la época de un presidente que es un símbolo para Estados Unidos, el presidente John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Ahí fue cuando comenzó USAID, en un periodo de Guerra Fría muy duro, donde Estados Unidos influía en los distintos países para evitar que el comunismo llegara a ellos, incluyendo acciones para desestabilizar gobiernos. Estados Unidos empleó todas las herramientas para evitar que esas influencias comunistas llegaran a República Dominicana y a otros países, ¿no? Métodos inapropiados inclusive, métodos del garrote, así que le llamaban, ¿no? Sí. Demostrar el garrote y utilizarlo. El caso, por ejemplo, de Salvador Allende en Chile, en el 73. Es un caso emblemático, ¿no?, de lo que ocurría por las iniciativas de Estados Unidos de tratar de evitar que las influencias comunistas llegaran a la región donde participaba Estados Unidos. Pero también hay que suponer que Estados Unidos tenía un concepto sobre el desarrollo y la cooperación, así como Japón tuvo y tiene la JICA, que es una agencia de cooperación, Alemania tuvo GTZ, que es una agencia de cooperación, España tiene una agencia de cooperación internacional también, Francia tiene una agencia de cooperación internacional, todos los países tienen agencias de cooperación para el desarrollo. Claro, y lo que te estoy diciendo es la evolución que ocurrió con el caso de USAID. Evolución donde Estados Unidos decidió, en vez de utilizar el garrote o acciones para desestabilizar el gobierno, decidió ayudar a desarrollar esos países, cooperar con ellos en el fortalecimiento de la democracia, de los regímenes electorales, de la salud de la ciudadanía, de la población, y esa agencia manejó, que es insignificante para Estados Unidos, alrededor de un 1% de todo el presupuesto de los Estados Unidos, para contribuir, repito, al fortalecimiento de la democracia en los distintos países. Yo soy de lo que personalmente pienso, que qué bueno que ocurrió de esa manera. Pero el monto del desarrollo, digamos, se estableció a nivel internacional.
en los países europeos fundamentalmente, la necesidad de destinar el 0.7% del PIB de cada país para el desarrollo de sus antiguas colonias, en el caso de África, y América Latina también. Porque tú lo estás llevando no al contexto exclusivo de USAID, sino de todo el mundo. De todo el mundo, estoy diciendo, todos los países establecieron agencias de cooperación, pero esas agencias estaban destinadas fundamentalmente a apoyar a gobiernos, no a sociedad civil. Pero no fue diferente con USAID. La mayor parte de la cooperación que brinda o que ha brindado USAID va a los gobiernos y una parte menor va a la sociedad civil, por aquello del fortalecimiento de la sociedad civil en la participación política. Y efectivamente, USAID, aparte de contratar con cada gobierno de la República Dominicana, con cada gobierno, desde Joaquín Balaguer, tú puedes seguir contando, Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina, todos ellos han suscrito convenios de colaboración con USAID, todos. Y bueno, parte de los recursos también iban a la sociedad civil para fortalecerla, para fortalecer la ciudadanía. Y ahí, bueno, entra participación ciudadana. Participación ciudadana, el último contrato que suscribió con USAID, y aquí te doy un dato que pocos manejan, ¿no? ¿Tú sabes cuántos proyectos ha manejado en sus 32 años de existencia participación ciudadana? ¿Cuántos? Alrededor de 100 proyectos. 100 proyectos. En sus 32 años de vida ha manejado. ¿Todo financiado por USAID? No, para nada. ¿O financiado por otras agencias? Para nada. Financiado, el mayor, obviamente, cooperador ha sido USAID, pero han aportado importantes sumas de dinero, por ejemplo, la Unión Europea. La última observación electoral de participación ciudadana en las elecciones del año pasado, pues se hicieron no con fondos de USAID, sino de la Unión Europea y del sector empresarial de la República Dominicana, que apoyaron la observación electoral, porque bueno, participación lleva 13 procesos electorales observados y eso ha implicado la movilización de miles de personas como observadores. Yo me recuerdo como ahora que el año que yo entré a participación, porque yo no soy fundador de participación se fundó en 1993. 93, yo entré en el 1998 a participación ciudadana. Y bueno, yo soy de los que trabaja donde voy. No me quedo sentado en una silla, no. Al poco tiempo era coordinador de participación ciudadana desde que entré. Y es un trabajo voluntario, no asalariado. Mira, participación tiene un equipo técnico, su dirección ejecutiva, su encargado de informática, toda la parte de contabilidad y auditoría, que recibe una compensación, obviamente, reciben salario. Pero los voluntarios de participación, que son los observadores electorales, que son los que pertenecen a las comisiones de trabajo de participación ciudadana. Los miembros del consejo. Los miembros del consejo son todos voluntarios, no reciben un solo centavo de participación ciudadana. En mi caso particular, no solamente que no recibo fondos, sino que cada vez que me ha tocado viajar al extranjero a representar a Participación Ciudadana, lo he hecho cubriendo mis propios gastos. Cada vez que Participación ha necesitado apoyos económicos puntuales, no solamente yo, sino un grupo de sus miembros también ha aportado económicamente a Participación Ciudadana. Y aquí viene un aspecto que poca gente conoce, y yo veo que algunos amigos de eso que yo le pongo comillas, no entienden el concepto. Todos esos proyectos financiados por USAID, la Unión Europea, la Embajada de Canadá, el Instituto Nacional Demócrata, Transparencia Internacional, que son todos los donantes de Participación Ciudadana, y faltan algunos más. Todos ellos no te donan el dinero, Fausto, y te lo entregan y dan media vuelta y se van. Por el contrario, exigen que haya total transparencia en el uso de esos recursos. Y por eso Participación Ciudadana presenta en su asamblea anual cada año una auditoría de cómo ha manejado los fondos que ha recibido de cualquier lugar. No solamente lo de USAID, sino lo de los otros donantes y la contrapartida. Esos proyectos tienen un monto en efectivo y exigen que Participación Ciudadana aporte otro monto en especie, ya no en efectivo, sino en trabajo voluntario. Trabajo voluntario. Y eso se mide. Y hay algunos que dicen, ay, qué fácil ellos se ponen un valor a su trabajo. Claro, como hago yo en mi práctica privada,
Yo, como vengo de la influencia de oficinas norteamericanas, me formé en Rosenbeck y en Heredia Bonetti, donde se cobraba por hora. Yo trabajo una hora, esa hora mía tiene un valor, yo se la facturo al cliente y explico qué hice durante esa hora. Pues eso es lo mismo que pasa con participación. Cada voluntario describe el trabajo voluntario que hace, eso se le da un valor. Y tú sabes, yo estuve el otro día sacando año por año, por eso está en las auditorías. Sí. Esas contrapartidas han sido auditadas y están en las auditorías anuales de participación ciudadana. Y yo contabilicé, y me quedé corto, alrededor de 650 millones de pesos, históricamente, aportados por los voluntarios. Hora persona. Sí. De participación ciudadana, como contrapartida, repito, alrededor de 650 millones de trabajo realizado, pero obviamente no cobrado porque los voluntarios de participación no cobran. ¿Y hay alguna idea del volumen de aporte del sector privado de República Dominicana a participación ciudadana? Claro, claro. Y cada vez que tenemos observación electoral, que es lo que demanda más dinero de todos los proyectos que tenemos, pues porque hay que identificar a los voluntarios que van a trabajar en la observación electoral, prepararlos, entrenarlos, facilitarle las herramientas para que puedan hacer observación, eso es trasladarlos a los lugares donde van a observar, dotarlos de mecanismos de comunicación para enviar los resultados a nuestro centro de cómputos. Todo eso no se hace por amor al arte, se hace con dinero, ¿no? Y lo aportan, repito, no solamente las agencias internacionales que nos han apoyado y los gobiernos que nos han apoyado, sino también el sector empresarial de la República Dominicana. La Casa de Participación Ciudadana en la Wenceslao Álvarez número 8, en la zona universitaria, tú dirás, ¿y cómo? ¿De quién es esa casa? Esa casa es propiedad de Participación Ciudadana. Y yo te diré, ¿y quién aportó los fondos para comprarla? Ninguna agencia internacional, no fue la USAID, fue el sector empresarial de la República Dominicana. El sector empresarial de República Dominicana. Que hizo los aportes para que Participación tuviera su casa propia. Qué bien. Y recuerda a José Manuel Paliza. Qué bueno que lo mencionas. Recuerda a José Manuel Paliza, que fue un líder empresarial en República Dominicana y que al mismo tiempo fue un voluntario de Participación Ciudadana. A ver, ¿por qué tú dices que qué bueno que lo menciono? Porque José Manuel tiene un lugar muy especial en el corazón de Participación Ciudadana. Efectivamente. Le pasó en cierta forma lo mismo que a mí, que yo en el año 1997 era miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios, porque era joven en ese momento, ¿no? Y estábamos trabajando por crear métodos transparentes para la selección de la primera Suprema Corte de Justicia elegida por el Consejo Nacional de la Magistratura. Y allí se mezclaron trabajando organizaciones de sociedad civil como Participación Ciudadana y del sector empresarial como el CONEP, Ángel. Y ahí aportó su grano de arena José Manuel Paliza y después Elena Villella. Elena Villella también. Desde el sector empresarial apoyando. ¿Por qué el sector social y el sector empresarial tienen que tener diferencias? Ambos pueden trabajar para el bienestar del país. Y eso se hizo sobre todo en la presidencia de José Manuel Paliza y de Elena Villella. Pero José Manuel se entusiasmó al igual que yo, se hizo miembro de Participación Ciudadana y fue de lo que ayudó a buscar contribuciones del sector empresarial para fortalecer los programas de participación ciudadana. Y hay que hacerle un homenaje a José Manuel Paliza por esa razón. Bueno, hay que decir que Roberto Álvarez, el actual ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, fue coordinador general de Participación Ciudadana. Y eso nos lleva a las críticas que nos hacen. Bueno, el otro día yo muerto de la risa mirando en las redes sociales, ¿no? De que alguien me acusaba de yo colocar en el gobierno a gente de Participación Ciudadana. Y yo no sabía que yo tenía ese poder, ¿no? O sea, pero bueno, la realidad es que sí, de Participación Ciudadana han salido personas a integrarse a los gobiernos. Pero tan temprano como cuando comenzó Participación en el año 1993 con Tony Isa, que fue el primer coordinador de Participación Ciudadana. Exacto, y después, bueno, todo el mundo conoce la cercanía de Tony Isa. Y Tony Isa fue director de la Oficina de Capitalización de las Empresas Públicas. Correcto. Con Leonel Fernández, y con Danilo fue ministro de Energía y Minas. Y tú sigues buscando, te vas a encontrar
con Ramón Tejado Holguín. Ramón Tejado Holguín, que fue director de la DIAPE. Y coordinador de participación Y fue ciudadana. coordinador de participación ciudadana. Isidoro Santana. O Isidoro Santana fue ministro de Economía con Danilo. Y 2 veces coordinador de participación ciudadana, ¿no? O sea, Rafael Toribio. Rafael Toribio también fue coordinador de participación ciudadana. Sí. En fin, y ahora está... Pablo Maluf, Herrera Maluf, fue coordinador de participación ciudadana. Carlos Pimentel. Carlos Pimentel, que fue director ejecutivo. Y pasó al gobierno. Rosalía Sosa, que fue directora ejecutiva también. Pero bueno, ¿qué es lo que te estoy diciendo? La belleza que tiene participación ciudadana es que tú te involucras en su trabajo, pero si tú decides aceptar una posición en el gobierno, participación no se va a oponer porque esa es tu decisión. Ahora tú no vas a poder seguir trabajando desde participación ciudadana desde una posición del gobierno. O sea, tenemos claramente las reglas de conflicto de intereses establecidas. Tú no puedes estar en el gobierno y trabajando en participación ciudadana. ¿Y a qué se debe que haya tanta gente con tanto rechazo, digamos, al trabajo de participación ciudadana? Por ejemplo, ese último contrato que se firmó con Participación Ciudadana. Tú me hablas de 100 proyectos ejecutados por Participación Ciudadana. ¿Cuáles son los temas que ha trabajado Participación Ciudadana? ¿Transparencia electoral y corrupción solamente? Bueno, mira, tú sabes que esa fue una gran disyuntiva, porque al principio trabajamos muchísimo con los temas municipales, por ejemplo, rendición de cuentas a nivel de los municipios, territorio, sí. Y hubo que viajar muchísimo a los municipios con esos trabajos, pero en un momento la Asamblea Nacional de Participación Ciudadana decidió que había que focalizar el trabajo de participación ciudadana y se eligieron 2 renglones como los renglones básicos, no los únicos, pero los básicos. Uno es el tema electoral, donde participación no ha tenido descanso, observando las elecciones, las campañas a tiempo y a destiempo. Y otro es, obviamente, el de la lucha contra la corrupción. Y el sector justicia, que es un eje transversal, si se quiere, a todos los programas de participación ciudadana. En el caso de la justicia, ¿qué hizo Participación? Ya sabemos de la observación electoral. Y sabemos que Participación en temas de corrupción ha hecho un esfuerzo, ha publicado libros, folletos, publicó un libro que se llama 20 años de impunidad, muchas de estas cosas. Pero en justicia, ¿cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, Participación Ciudadana en el tema de justicia ha apoyado en primer lugar a la Fundación Institucionalidad de Justicia, a la que le reconocemos el liderazgo que tiene en esa área. En el área de justicia. En el área de justicia. A Finjus. Porque aquí no se trata de una competencia entre organizaciones de sociedad civil, de cuál sea dueña de un sector o no. Nosotros reconocemos, siempre hemos reconocido que Finjus tiene un liderazgo y en consecuencia nosotros apoyamos iniciativas de Finjus en el área del sector justicia. Por ejemplo, ese contrato que tú mencionas, que es el último que suscribió Participación Ciudadana con la USAID, que se firmó en el 2015 y terminó el 31 de diciembre del 2022. Y repito que fue el último contrato. Eso incluye los 4 años de gobierno de Donald Trump, el primer gobierno de Donald Trump. Correcto. Y cómo ese contrato, que involucraba la suma de 10.8 millones de dólares, Participación lo administraba porque tenía la capacidad técnica para hacerlo, el cuerpo administrativo para hacerlo. Pero ¿quién ejecutaba esos fondos? Bueno, Participación Ciudadana en una parte, la Fundación Institucionalidad de Justicia en el sector justicia y seguridad en otra parte, y la Casa Comunitaria de Justicia era la tercera pata de ese proyecto. Bien. La Casa Comunitaria de Justicia es una organización creada por Participación Ciudadana y liberada, independiente, para trabajar solución alterna de conflicto en los barrios de todo el territorio nacional. Bueno, eso tiene que ver con justicia, como tú señalabas que se ha hecho en el sector justicia. Pues Participación, como pasa con la familia, ¿no? Que te nace un hijo, el hijo va creciendo, llega a la mayoría de edad, se gradúa de la universidad y se independiza, se casa, forma su propia familia. Pues Participación le pasó lo mismo con la Casa Comunitaria de Justicia. Fue una creación de Participación Ciudadana y de su mentor en ese momento, Chichi Ceballos, hay que reconocérselo. José Ceballos. José Ceballos, que se dedicó en cuerpo y alma a esa idea de la casa comunitaria. Ahora mismo hay 9 casas comunitarias distribuidas en el corredor Duarte, como se le llama, Puerto Plata, La Vega, Moca, San Francisco de Macorís, Santo Domingo. Hay, repito, 9 casas comunitarias de justicia. ¿Y qué son las casas comunitarias? Esas casas se han levantado con el apoyo de gobiernos locales. Esa casa se ha levantado sobre todo con el apoyo de la USAID.
y los gobiernos locales han aportado, igual que las fiscalías y los jueces de esas demarcaciones, ¿no? Pero, ¿qué es una casa comunitaria de justicia? Es un lugar en un barrio usualmente carenciado, vulnerable, donde vive gente que necesita ayuda, que tiene conflictos, y va a la casa comunitaria de justicia a dirimir sus conflictos. Y allí se solucionan la mayoría de sus conflictos sin que tengan que entrar al sistema judicial. Al sistema de justicia, descongestionando entonces Descongestiona el sistema los tribunales. Ya. Ahora tú dirás, ¿y si no se logra un acuerdo entre esas personas que van a la casa comunitaria con un conflicto? Pues uno de los grandes problemas que tiene la República Dominicana es el acceso de la gente pobre a la justicia. Y en la casa comunitaria se le orienta de cómo llegar, acceder a la justicia y presentar sus reclamaciones allí para que puedan ser atendidas. O sea, ese trabajo de la Casa Comunitaria de Justicia, de la que Participación se desligó hace ya varios años, y se creó una ONG independiente que se llama Centro de Casas Comunitarias de Justicia, que preside Nelson Espinal Báez, un experto en negociación y métodos alternativos de solución de conflictos. Repito, es una operación independiente ya de Participación Ciudadana, pero que ahora mismo ha quedado suspendido en todas sus labores y en todo su trabajo, porque la suspensión impuesta por el presidente Trump fue inmediata. O sea que ese es uno de los casos de suspensión completa del programa de trabajo de las casas comunitarias de justicia. Así es. Paralizada totalmente. Paralizada completamente. Ya, bien. Bien, vamos a hacer una pausa y cuando retornemos yo quiero que hablemos entonces sobre el tema salarial, es decir, esto que están diciendo que hubo salarios que recibieron periodistas y personas por vía de USAID. ¿Cómo no? Para que hablemos de eso. Volvemos en un momento en este diálogo con Francisco Álvarez Valdés, coordinador de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana y un reconocido, prestigioso abogado dominicano. Volvemos. Me parece que fue Elon Musk designado con un organismo nuevo para eficientizar el gobierno de Estados Unidos llamado DOCE, que la emprendió contra USAID. No lo dejaron entrar, no lo dejaron verificar ningún tipo de información porque no tenía una autorización y él dijo esto es una banda de criminales y Trump decidió el cierre de USAID inmediato. Ya en Estados Unidos dieron a conocer que a un periódico independiente llamado Político de Estados Unidos supuestamente le habían donado una gran cantidad de millones de dólares. Decían 8 millones de dólares. Pero luego se descubrió que no había realmente ninguna donación de USAID y que el dinero que recibía Político era por suscripción de diferentes órganos del gobierno americano. Suscripción, obviamente, eso es muy normal. Entonces, luego ya se ha dicho que USAID financiaba periodistas. Me gustaría tener tu información sobre ello porque se publicaron fotografías y datos de periodistas como María Cela Álvarez, Juan Bolívar Díaz, creo que Nuria Pérez, Alicia Ortega, Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar, como que eran asalariados del gobierno de los Estados Unidos por vía de USAID. ¿Tú qué información tienes sobre eso? ¿Cómo que le dicen ahora? Fake news. Fake news. Eso es una fake news. Eso es mentira. Eso falta a la verdad. Yo prefiero decirlo de esa manera. Faltan a la verdad lo que dicen que Juan Bolívar Díaz, Altagracia Salazar, Edith Febles, María Cela Álvarez. Y tú dirás, ¿y por qué entonces lo mencionan? Bueno, porque hay un dicho que utilizaba Goebbels, miente que algo queda. Entonces hay mucha gente que no conoce, bueno, voy a poner en mi caso en particular, mucha gente no me conoce y le sirven información falsa y va a haber una cantidad de personas que va a creer que eso es cierto. Ahora la pregunta es, ¿cómo tú combates eso? Entrando en el lodazal a discutir al nivel que esa gente que ha querido discutir estos temas, no. Sí. Yo creo que hay que sencillamente servir la información.
Pero también eso está vinculado con un odio muy grande hacia Participación Ciudadana. Bueno, es que déjame decirte, hay gente el objetivo... Incluso en el caso de Uchi Lora, hubo uno, y Uchi lo dijo en una declaración, que dije, es muerto que te queremos. Pero déjame decirte, el objetivo de lo que articulan esta campaña mediática por el tema de USAID no son Uchi Lora, Juan Bolívar Díaz, Marino Zapete, Altagracia Salazar, no, María Cela Álvarez. Ese no es el objetivo de ellos. Perdonen que yo... ¿Que no es el objetivo? No, no. A ver, ¿cuál es? El objetivo de ellos es participación ciudadana. Ah, participación ciudadana. Y esos periodistas, igual que Acento, nos acoge, nos entrevista, y ese es el pecado, el gran pecado que han cometido. Pero no es el caso de Altagracia Salazar y Juan Bolívar Díaz, que son voluntarios de Participación Ciudadana, trabajan en Participación Ciudadana, o trabajaban, porque Juan Bolívar, desde que asumió la embajada en España, cesó sus funciones en Participación Ciudadana, no participó en ninguna otra reunión, porque esas son las reglas que tenemos en participación. Si un miembro de la organización se va a cualquier gobierno, cesa de trabajar en participación a partir de ese momento hasta que termine. Isidoro Santana cesó de trabajar porque lo hicieron ministro, recuérdate. De Economía y Planificación. Y cuando terminó, que lo destituyeron, regresó a Participación Ciudadana y está trabajando como voluntario en Participación Ciudadana. Pero lo que no se puede mantener una doble función en el gobierno y en participación, porque hay un conflicto de interés, obviamente. Si uno está trabajando el tema de la corrupción, no puede tener amigos dentro de la función pública para decir, a este no lo denuncio, a este no lo doy seguimiento porque es amigo mío. Eso no es posible. Bueno, pero también se trata de que son periodistas con una gran credibilidad. Y eso es y con un historial de lucha contra la corrupción. Y eso a quien beneficia es a Participación Ciudadana. Porque la gente que pretendió enlodar a Juan Bolívar Díaz, a Uchi Lora, a Edith, a Altagracia, a Marino, a María Cela, pues lo que ha hecho es que la credibilidad que tienen esas personas, la dignidad con la que han ejercido su ejercicio como periodistas y comunicadores, le ha servido de sombrilla a Participación Ciudadana. Y te voy a poner un ejemplo. Ustedes se recuerdan unas elecciones donde Roberto Rosario era el presidente de la Junta Central Electoral. Participación Ciudadana envió su listado de observadores para que fuera validado por la Junta Central Electoral. ¿Y qué ocurrió? Que la Junta devolvió descalificando a un grupo de esos observadores porque tenían asuntos pendientes con la justicia y no podían ser observadores electorales. Y una de las personas que estaba ahí como con temas pendientes con la justicia era nada menos y nada más que Juan Bolívar Díaz. Y eso nos sirvió de paraguas. Juan Bolívar fue el paraguas que nos ayudó a seguir el camino de la observación electoral, porque perdió toda credibilidad a que ese esfuerzo que trataron de hacer para desarticular a nuestros observadores electorales. Perdió toda credibilidad al atacar a una persona como Juan Bolívar Díaz con los méritos acumulados que tiene. Yo recuerdo un alto y viejo dirigente ya fallecido del Partido Reformista que recomendó a los observadores electorales de Participación Ciudadana, creo que fue en el año 1996, ir con su caja de muertos a la observación electoral. ¿Tú sabes cómo se hicieron las observaciones electorales del 96 y la del 98? Porque recuérdate que hubo elecciones de medio término, sí. ¿Tú sabes cómo se hicieron? Ustedes no lo van a creer. Nosotros teníamos un centro de operaciones que nadie conocía, donde estaban nuestras computadoras que iban a recibir la información de los observadores por vía telefónica. Nadie conocía, ni los miembros del Consejo Nacional de Participación Ciudadana conocían dónde estaba el centro de operaciones, porque se temía que hubiese algún tipo de atentado contra ese centro de operaciones. Los observadores nuestros adolescentes, sus padres lo llevaban a Participación, al local de Participación, pero no podían saber dónde operaba el centro, porque iban a ser trasladados a un lugar desconocido. Y yo me recuerdo, yo tengo una caricatura en mi casa que Participación le regala a cada coordinador cuando termina su periodo, ¿no? Una caricatura. Y es una caricatura mía de Cristian Hernández, yo diciendo, en el año 2000, en las próximas elecciones, el centro de operación y la casa de Participación estarán en el mismo sitio, porque se fue avanzando en confianza en el proceso electoral, ya se diluyó el temor de que pudiera haber un atentado contra el proceso electoral. Esa fue la realidad. Sí. Avanzamos en materia electoral.
y Participación Ciudadana tiene un rol jugado en el Pero hay gente fortalecimiento del ahora sistema que electoral nunca dominicano. participó de esos procesos, que no se interesó en luchar contra el fraude electoral, que se hacía y era muy común, que ahora ataca a Participación Ciudadana como una organización antinacional, Pero mira, ahí viene, entreguista. qué bueno que tú mencionas el tema, porque ahora mismo el pecado que se le atribuye a Participación Ciudadana es que ha sido financiada por USAID. USAID. Es el Eso pecado. pero Participación nunca lo negó. Pero eso está desde el primer día de Participación Ciudadana en la página web nuestra. Igual que está el financiamiento que ha dado Unión Europea, Todos el los que han dio aportado. Canadá o el que han dado los diferentes El países. Instituto Nacional Demócrata, por ejemplo, la gente no conoce esos detalles. Habrá que escribir la historia de Participación Ciudadana. Nosotros hacíamos... De los republicanos ustedes nunca recibieron fondos. El Instituto Nacional Republicano. No, pero del Instituto Nacional Demócrata sí. Por eso yo te digo, es que hay un conflicto entre los demócratas y los republicanos en Estados Unidos. Es un conflicto de ellos, que ellos tienen que resolver, no nosotros. Nosotros no lo vamos a resolver, son ellos que tienen que resolverlo. Pero bueno, el Instituto Nacional Demócrata nos aportó la presencia en República Dominicana De Neil Nevitt. de Neil Nevitt. Ya, lo recuerdo. Recuerdo a Neil Nevitt porque ahí comenzó Participación Ciudadana a hacer conteo rápido. Correcto. Yo conocí a Neil Nevitt. En el 2000. Sí. Porque sí. en el 98 eran elecciones de medio término y era muy complicado hacer conteo rápido a nivel municipal. Neil Nevitt es un técnico especialista, politólogo canadiense. Más que eso, es el gurú a nivel mundial en materia de conteo rápido. O sea, él vino a República Dominicana a enseñarnos cómo hacer un conteo rápido. El conteo rápido es el que nos permite tener los resultados de las elecciones muy temprano en la noche del día de las elecciones, antes de que la Junta Central Electoral inclusive tenga los resultados. Ese conteo rápido fue el que Morel Cerda, Manuel Ramón Morel Cerda, presidente de la Junta Central Electoral, ustedes se lo entregaron, él lo vio y luego de que vio y compararlo con el resultado electoral final, él dijo, ustedes me han entregado los resultados de un reloj suizo, algo así fue. Bueno, lo que pasa es que en esas elecciones del año 2000, Hipólito Mejía y Danilo Medina, contendientes a la presidencia de la República, a las 10 de la noche ya nosotros teníamos los resultados de las elecciones y todavía la Junta no había dado su primer boletín. Y hicimos una visita al presidente de la Junta Central Electoral y le entregamos un sobre cerrado los resultados y le dijimos, presidente, abra el sobre porque ahí hay un dato que usted tiene que conocer en este momento, porque pudiera tener repercusiones de inestabilidad. Morel Cerda abrió el sobre delante de nosotros. ¿Y cuál fue el resultado? Que Hipólito Mejía no se iba en la primera vuelta. No llegaba al 50% más 49.76. No, 49.85. Algo por el estilo. Así, sí. Pero casi 50 más uno. Pero no alcanzaba. Y eso podía generar disturbios, que no ocurrió porque Joaquín Balaguer decidió... Jugó su papel. Jugó su papel y decidió no apoyar a Danilo Medina en una segunda vuelta. O sea que no hubo necesidad de una segunda vuelta y se fue en la primera. Pero ese fue el papel que jugó Participación Ciudadana con el conteo rápido. A partir de ahí, Neil Nevitt, enviado por el Instituto Nacional Demócrata, que le pagaba, obviamente, pues venía a asesorarnos en cómo hacer conteo rápido en la República Dominicana. Y lo hemos hecho elecciones presidenciales tras elecciones presidenciales hasta estas últimas elecciones del año pasado. Ya. Entonces, ¿a qué se debe que haya tanta gente que quiera hundir a Participación Ciudadana? Esa es una respuesta fácil de responder. ¿Tú sabes por qué? Porque ¿a qué se dedica Participación Ciudadana? A la lucha contra la corrupción. Dos elementos básicos. A ver. La corrupción, la lucha contra la corrupción y los temas electorales. Pero Participación Ciudadana no juzga, pero incide, publica informes. Pero incide con sus informes y sus observatorios en ambos campos. Por ejemplo, y cada vez que el Ministerio Público ha hecho un expediente grueso, hubo uno que tenía 12,000 páginas, Participación Ciudadana ha hecho un resumen de ese expediente y lo ha publicado como un folleto. Ese caso en concreto era 12.270 páginas y se resumió en 60 páginas. Sí. ¿Para qué? Para facilitar que la población la comprensión lo pueda entender y lo pueda escuchar. No fue que nosotros hicimos un trabajo creativo, sencillamente elegimos la parte medular de esas acusaciones para que la gente pueda entender de qué se trata. Eso no nos granjea amistades,
sino enemistades. Enemistades. Y cada vez que hacemos observatorio, como lo estamos haciendo ahora, de cómo marchan los casos contra la corrupción, los casos judiciales, esa gente que está siendo sometida a esos tribunales no nos ve con buenos ojos. Y obviamente buscan la manera de desacreditar. Pero hay que decir que Participación no solamente se ocupó de la corrupción en el sector público, sino también en el sector privado. Los fraudes bancarios del año 2003 fueron un punto en el que Participación Ciudadana jugó un rol importante. Y yo estaba con otra cachucha en ese momento, porque yo era abogado del Banco Central de la República Dominicana en esos procesos de fraude bancario. Pero muy posteriormente... Pero no estaba en Participación haciendo un trabajo. Sin embargo, como yo expliqué en un artículo que publiqué en Acento, que le pido a los que nos están viendo que lo busquen, como yo expliqué, Participación Ciudadana ha sido el vehículo que yo he elegido para aportar a la sociedad. Y ha sido un estupendo vehículo porque me ha permitido... Este es el artículo. Me ha permitido, pues, conocer a muchísima gente que trabaja por el bien del país. O sea, yo he resultado enriquecido, no económicamente, sino moralmente, con mi incursión en Participación Ciudadana. ¿No te afecta, no te preocupan estos ataques? Porque incluso hay gente que dice, bueno, ¿y los abogados? Porque a Pancho Álvarez no lo mencionan. Sí, yo he sido foco de tantos ataques a través de mi carrera profesional, por mi actividad en sociedad civil y por mi ejercicio profesional. Y eso me ha preparado para este tipo de momentos, donde yo entiendo que lo que hay que tener es la cabeza fría, no dejarse llevar al terreno de la persona que te quiere enlodar, porque esa persona ya está enlodada. Entonces, tú no puedes permitir que te enlode a ti, involucrándote con ella en una contienda cuerpo a cuerpo. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, realmente, en el caso, por ejemplo, de Baninter, que tú, Fausto, seguiste y que yo sé que tú lograste conseguir muchísima información sobre ese caso. Yo me recuerdo como ahora que un empresario dominicano importante de la zona este me dijo, no te metas en ese caso, Pancho, porque eso es una balacera y se te va a pegar un balazo. Bueno, pues con el apoyo de mis socios, porque yo no... La firma en la que yo trabajo, que cumple este año 40 años de fundada, no vive del gobierno de la República Dominicana. Estamos hablando de Hedrick, Rizik, Álvarez y Fernández. Correcto. En este momento nosotros no tenemos ningún trabajo remunerado de parte del gobierno. Contrato, acuerdo, pago. Ninguno, remunerado. Remunerado. Porque yo sí al Consejo Consultivo de la Lotería Nacional lo asesoro pro bono. Pro bono significa de manera voluntaria, sin cobrar un centavo. Y tengo otros socios que también han ayudado distintas áreas del gobierno. Por ejemplo, mi socia Mary Fernández trabajó con todo el tema regulatorio de las vacunas para el COVID. Pro bono. Pro bono. Invirtió mucho más de la mitad de su tiempo por 2 años en esas tareas y lo hizo pro bono. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cartera de clientes, número uno, que nos conoce. Y nada del ruido que se produce va a hacer que alguno de esos clientes de esa cartera se vayan porque no quieren tener un problema. Porque sencillamente nosotros obviamente los protegemos, a los clientes nuestros. Y yo me siento por eso muy satisfecho personalmente. Mi involucramiento en la sociedad civil y los riesgos que he corrido y los ataques que he recibido no han hecho que en estos 40 años un solo cliente se haya ido de la firma por esa razón. Te repito, me siento muy satisfecho por ello. Ya, muy bien. Creo que hay aquí una parte vinculada directamente con el ejercicio periodístico. La gente que está siendo atacada, una gran parte de ella han sido reconocidas por Participación Ciudadana. El último en ser reconocido en su probidad por Participación Ciudadana fue Marino Zapete. Que ha tenido posiciones críticas en algunas ocasiones contra Participación Ciudadana. Sí, ha sido crítico. Y la hemos respetado porque aquí no se trata de que ustedes piensen, si le damos un galardón a alguien en la lucha contra la corrupción, no es para que piense igual que nosotros. Claro, ustedes también han reconocido a Miriam Germán, a Jenny Berenice Reynoso, han reconocido a Fausto Rosario, a Daniel Miranda. Fue el primero. Villalona fue el primero en ser reconocido. A Nuria Piera,
Ajá. ¿Tú sabes por qué Daniel Miranda Villalona fue reconocido siendo fiscal en ese Siendo momento? fiscal, sí. Era fiscal en el caso Baninter. Sí. Y se opuso a que el Listín Diario fuera excluido del proceso, contraviniendo órdenes superiores que había recibido. Eso está escrito para la historia, y eso es bueno mencionarlo, ¿no? Y ese gesto de valentía del fiscal Daniel Miranda Villalona, pues, hizo que nosotros le reconociéramos, bueno, en ese momento no era yo que estaba ahí, pues, su valentía, premiándolo con ese reconocimiento en la lucha contra la corrupción. Pero Participación Ciudadana también se ha dedicado a reconocer el trabajo de los periodistas, lo ve como aliados, y ha tenido muchos periodistas en sus equipos, entre sus voluntarios. Sí, bueno, tú eres uno de ellos, Fausto. Yo he sido uno de ellos. Altagracia Salazar. Altagracia Ni Salazar. hablar de Juan Bolívar, que aparte de voluntario fue uno de los fundadores de Participación Ciudadana. Pero Juan Bolívar Díaz nunca fue coordinador general de Participación Ciudadana. Juan entendió que había un conflicto entre su práctica periodística y ser coordinador de Participación Ciudadana. Y yo, con el paso del tiempo, lo he entendido, porque yo escribía mis artículos en acento rutinariamente todos los lunes. Y en un momento decidí no seguir escribiendo porque ocurría que mis posiciones en mi columna, que era una columna personal, no era de Participación Ciudadana, se mezclaban los temas de Participación Ciudadana. Yeah. Entonces ahí yo entendía que tenía un conflicto de interés y decidí no escribir lo que yo iba a pensar, lo iba a decir, no lo iba a decir como articulista de acento, por ejemplo, lo iba a decir como miembro de Participación Ciudadana. Ya, ok, muy bien. De acuerdo, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Francisco Álvarez Valdés y vamos a tratar la parte final relativa a este proceso que ya varios periodistas anunciaron, un proceso judicial. Yo quiero saber cuál es tu punto de vista sobre esto, que es un tema de discusión y de debate. Volvemos en un momento. Pancho, la indignación que hay en alguna gente que conoce la honestidad y la seriedad de las personas señaladas, incluso colocadas fotografías, han dicho de todo, que bueno, pues lo correcto es acudir a los tribunales y defender tu derecho a la dignidad, tu derecho a que no se denigre tu historial, tu nombre, y no se te asocie con ninguna actividad ilícita. ¿Cómo tú entiendes que frente a, obviamente, un Estado de Derecho, qué se puede hacer? Mira, lo que pasa es que yo soy hijo de periodista. Y en consecuencia tengo un criterio sobre ese tema desde hace muchísimos años. Yo hace muchísimos años dije que no iba nunca a interponer una acción penal por difamación e injuria contra una persona. Pero eso es en un periódico. Las redes sociales se han convertido en una especie de estercolero, lamentablemente. Sí, ahí hay de todo. Pero te estoy diciendo que no pasa por la mano de un periodista que tiene que verificar. Mi posición siempre ha sido que eso no debe ser objeto de la competencia de un juez penal, sino de un juez civil, que fije una indemnización porque una persona haya pretendido dañar la imagen. Tú entiendes que debe ser por la vía civil y no por la vía penal. ¿Por qué? Porque por la vía penal entonces lo van a utilizar en contra del periodismo, en contra de la gente que hace periodismo. Yo soy partidario de la despenalización del delito de prensa. Yo siempre lo he sido toda la vida. Y si lo he sido, no voy ahora a decir hay que ir a la justicia penal, porque eso va en contra de lo que ha sido mi posición históricamente. Yo creo que pueden elegir la vía civil, que toma mucho más tiempo que la vía penal, pero es una vía tan segura como cualquier otra. O sea, ahora repito, utilizar la vía penal es abrir el camino para que otras personas también la utilicen contra los periodistas serios. Yo nunca he creído en la penalización de los delitos de difamación e injuria. Y en este caso, ¿tú entiendes que se debe actuar a nivel local y a nivel internacional? ¿O solamente a nivel local? Mira, es que cuando tú dices a nivel internacional, no es tan fácil hacerlo. Te lo estoy diciendo desde mi experiencia como abogado, que he tenido casos que se han manejado en República Dominicana y en Estados Unidos, incluyendo los casos de fraude bancario. Pues recordemos que en el caso Baninter hubo personas que fueron perseguidas en Estados Unidos
por el Banco Central, y se logró sentencia contra ellos en Estados Unidos. Sí, yo recuerdo a Luis Álvarez Renta, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Pero no fue el único. En el caso, por ejemplo, del fraude en Grupo Progreso, a Pedro Castillo se le siguió un proceso penal en la República Dominicana, pero también un proceso en Estados Unidos, y fue condenado en los dos sitios. O sea, sí. Ahora, para eso se requieren recursos importantísimos. Eso no es de gratis que se hace. De hecho, algunos de esos personajes oscuros de la historia dominicana decidieron, en un caso, en un libro que se publicó en Miami, bueno, se hizo una actividad en Miami para ponerlo en circulación, y ese personaje demandó en Miami a esos dominicanos que habían escrito bueno, el libro. sí, a Jaime Aristi Escuder y a otros. Tú siempre tienes los nombres a punta de... Pero bueno, sí, ¿qué ocurrió? Félix Bautista los demandó. ¿Y qué ocurrió? Que los demandados tuvieron que comenzar a recoger fondos, porque en Estados Unidos la justicia no es gratuita, o sea, y los abogados cobran muy caro, ¿no? O sea, sí. Y eso lo sabía perfectamente Félix Bautista, por eso lo hizo, porque sabía que no iban a tener la capacidad que él tenía de poder invertir sumas importantes para llevar esos procesos en Estados Unidos. De hecho, ¿ustedes se acuerdan cuando Transparencia Internacional tenía un ranking para medir los más corruptos del mundo? Bueno, sí, pero ese fue un ranking especial que, a propósito de los corruptos más notables y reconocidos del mundo, hubo una votación. Sí, se hizo una votación por internet. Y tú sabes que ahí quedó un personaje dominicano. Félix Bautista estuvo. En lugar señero. Pero no quedó en primer lugar, Félix Bautista. Pero entre los primeros. Entre los primeros quedó, sí, ciertamente. ¿Y qué ocurrió? Él buscó una oficina en Nueva York para demandar a Transparencia Internacional. Yo me recuerdo que yo viajé a Nueva York pro bono, sin cobrar un centavo, para reunirme con los abogados de Transparencia Internacional en Nueva York. En Nueva York. Para poder discutir el caso, ¿no? Pero lo que pretendía era, vamos a ver si, Félix Bautista, saber si Transparencia iba a tener los recursos para poder pagar firmas de abogados en Nueva York y defenderse de ese caso. Al final el caso se diluyó, obviamente, y no quedó en nada. Ya. Bueno, me gustaría igualmente conocer tu participación en este proceso. Si estos periodistas recurren a Hedrick, a ti, y te piden apoyo jurídico, hay muchos que están dispuestos, pero digamos, por tu experiencia, ¿tú aceptarías ser parte de un... Yo como abogado tendría que darle... ¿Consejo de abogados? Primero que darle mi consejo de que no creo que sea el camino correcto, la vía penal. La vía penal. Sí, si quieren irse por la vía civil, pues sí, definitivamente que yo pudiera colaborar pro bono de nuevo. Porque la verdad es que lo que han hecho con ese grupo de periodistas es una barbaridad. No sé qué adjetivo calificativo buscarle. Porque pusieron unas cifras ahí... para que la gente tratara de pensar que era cierta, ¿no? $12.274 con 15 centavos. O sea, obviamente alguien se inventó todos esos números y tratando de lesionar, de reducir la credibilidad. No van a poder. ¿Cómo era que decía Don Quijote? Nos ladran, Nos Sancho. ladran, sí. Y yo tenía un abogado en la firma hace muchos años que no está con nosotros, que decía siempre: al árbol que produce frutos al que se le tira piedra. Sí. Entonces, yo creo que María Cela Álvarez, Edith Febles, Juan Bolívar Díaz, Marino Zapete, creo que son esos. No tienen por qué preocuparse. Altagracia Salazar. Altagracia Salazar. Sí. No tienen por qué preocuparse. Todos en este país nos conocemos. Pero como dicen, bueno, difama que algo queda. Y por eso... Esa es una. Incluso en las redes agreden de mala manera. En el caso de Uchi Lora le están diciendo, es una amenaza de muerte, en el caso de Uchi Lora. Le mencionan a los hijos, le mencionan a los nietos, qué sé yo, me parece abominable lo que están... Es absolutamente abominable. La pregunta es cómo tú vas a reaccionar a eso. Y yo lo que veo es que esas personas están haciendo un trabajo tan efectivo que me generan ese tipo de reacción. Que generan ese tipo de reacción. Si no generaran ninguna reacción, habría que cuestionarse y decir, ¿ustedes están realmente incidiendo en la sociedad? Cada vez que la gente me llama, porque esa es una oportunidad que se me ha ofrecido ahora,
cuando Julito Jacín menciona que, y a mí que no se me menciona. Y a Pancho Álvarez, y a Pancho que es el Álvarez. abogado. Ajá. Y bueno, y muchos otros que dicen por ahí que yo soy el que distribuye y que eso me ha dado la oportunidad de recibir, tú no sabes la cantidad de mensajes hermosos De apoyo y de solidaridad, que no lo hubiese recibido si no fuera por eso. Yeah. O sea que yo le busco siempre la parte positiva. Y número uno, y número dos, como abogado litigante que soy, sé que lo más importante en un conflicto es mantener la cabeza fría y no dejarte llevar por las emociones. ¿El gobierno debe tomar algún tipo de medida con este tipo de cosas o quedarse neutral, digamos, aparte? Bueno, yo creo que, fíjate, es una pregunta interesante porque definitivamente que USAID contrató con este gobierno de Abinader y con el gobierno anterior de Danilo Medina y con todos los anteriores, y ahora le están diciendo que ustedes negociaron con una asociación de criminales. Habría que ver cuál es la reacción que puede tener el gobierno, bueno, pero no solamente el gobierno. Dentro del gobierno, el Ministerio Público, es mi otra pregunta. El Ministerio Público, que ha recibido el respaldo, el seguimiento, el estímulo del periodismo de investigación sobre estos casos, ¿qué tú crees que debe hacer en una situación como esta? El Ministerio Público debe seguir haciendo lo que está haciendo. Lo que está haciendo. No tiene que desviarse. No desviarse. Es que si se desvía, le está dando la razón a esas personas. O le está contribuyendo a que consigan el objetivo que se proponen, que no es otra cosa que distraer la atención de donde debe estar concentrada, que son esos casos judiciales que esperan sentencia. Mira que estoy diciendo que esperan sentencia, no estoy diciendo que esperan sentencia condenatoria. No, eso lo deciden los jueces. Los jueces deciden si condenan o absuelven. ¿En base a qué? A las pruebas que se presenten. Nosotros en Participación Ciudadana, que estamos llevando un observatorio de todos esos casos, no estamos diciendo que se condenen, estamos diciendo que esos casos se conozcan, que las pruebas sean presentadas y que los jueces tomen una decisión sobre la base de las pruebas aportadas y que haya una sentencia que o condene o absuelva. Ahora, lo que no puede pasar en este país, y es lo que hay una amenaza muy grave de que pueda pasar, es que el Tribunal Constitucional cambie de criterio y diga que ese plazo que establece el Código Procesal Penal de 4 años a partir de la medida de coerción para lograr una sentencia al fondo, que si no se cumple se extingue la acción penal, que eso se produzca. Porque eso es decirle al país, hemos sido incapaces de sancionar la corrupción. La impunidad se ha impuesto en el caso de Brecht, en el caso de los tucanos y ahora en estos casos también. Ese índice de percepción de la corrupción que Transparencia Internacional ha medido, que Participación no participa en la medición, es importante saberlo. Ellos hacen la encuesta en los organismos multilaterales, en el sector empresarial, pero no en Participación Ciudadana. Participación lo difunde y analiza el índice y da sus opiniones al respecto. Por eso una de las opiniones que se vertió ayer en rueda de prensa en Participación Ciudadana fue que no es tanto para festejar que tenemos este resultado de 36 puntos. Ya, ok. ¿Por qué? Los 36 es la calificación de mejoría más alta en toda la historia de participación de República desde que Dominicana. se mide el índice de percepción de la corrupción, este es el nivel más alto que ha alcanzado el país. Desde el 2000, 2001 se está midiendo. Es el nivel más alto que ha alcanzado el país. 36 de 100. Y eso se debe al trabajo de Miriam Germán Brito, porque hay que quitarse el sombrero ahora que está de salida, y cómo no, de su equipo, Jenny Berenice Reynoso, Wilson Camacho, y todo el equipo que tienen allí detrás, trabajando arduamente con estos casos. Esos trabajos son los que han permitido que República Dominicana está entre apenas los 7 países que han aumentado o mejorado su índice de percepción de la corrupción a nivel mundial, entre los 7 países, y se coloca hoy día en el lugar 104 de 182 países medidos. Ya. Quería saber, ¿hay una convocatoria para ir a protestar frente al local de Participación Ciudadana en la zona universitaria? Una organización fascista, antidemocrática y generadora de odio ha hecho esa convocatoria. ¿Qué va a hacer Participación Ciudadana frente a eso? Bueno, ahora te pregunto, ya como miembro coordinador de la Comisión de Análisis Político. Una exhortación a esas personas
que viven en democracia, yo presumo que quieren seguir viviendo en democracia, de que, bueno, manifestarse a favor o en contra de cualquier actividad o de cualquier entidad es parte de la democracia. Ellos pueden hacerlo perfectamente, siempre y cuando lo hagan con orden, sin agresión, sin dañar la propiedad. Pueden perfectamente ir al local de participación ciudadana. Si nos hubiesen pedido una opinión o una reunión para discutir los temas que a ellos les interesan, le hubiésemos concedido la reunión. Pero ellos son anti-haitianos, ellos son... nosotros no... Dicen ser nacionalistas, son fascistas. Fausto, nosotros en Participación Ciudadana no discriminamos. No discriminamos. Cada persona que entiende que tiene que ir a presentar sus puntos es bienvenida a la Casa Nacional de Participación Ciudadana. El último que la utilizó fue Alberto Fiallo, que dio la posición de participación con respecto a los candidatos independientes y nos pidió una reunión y lo recibimos, como hemos recibido a muchísima gente. A Danilo Medina lo recibimos una vez en la Casa de Participación Ciudadana, donde firmó un pacto de ética electoral junto con su candidata a la vicepresidenta de la presidencia de la República. O sea, a Luis Abinader también. A Luis Abinader, sí. Nosotros no discriminamos. Ya, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Espero que esta conversación sea un elemento de información para gente que nos ve y que se entere de cuál es el punto de vista de Francisco Álvarez Valdés sobre estos temas. Y recalcar que esos periodistas y comunicadores que han recibido estos ataques no han recibido un solo centavo de Participación Ciudadana, ni siquiera de la USAID directamente, ni de ninguno de los organismos que aportan fondos a los proyectos de Participación Ciudadana. Eso es bueno que quede claro. Que quede claro. No han recibido un solo centavo de participación ni de la USAID, esos periodistas que han sido atacados. Ok, muy bien, muchas gracias. Francisco Álvarez Valdés, muchas gracias. Señores, gracias a ustedes igualmente por la compañía en este diálogo. Hasta luego.